La bronquitis crónica y hablando del EPOC, ¿cierto? Entonces ya lo tenemos claro, cómo identificar cada una de estas enfermedades. Azúcar. Ok, listo. Bien, entonces habíamos comentado las características que identifican básicamente para poder diferenciar entre una bronquitis crónica y un EPOC es el tema de la limitación al aire, ¿no? Al oxígeno, es decir, todo lo que significa disnea a medida que va progresando, ¿no? Pero también habíamos comentado que en ocasiones una bronquitis crónica también puede acompañar de la disnea, pero la disnea no es por la bronquitis crónica, sino por el proceso sobreagregado que podría tener el paciente, ¿no? Una vez resuelto el proceso sobreagregado, el paciente vuelve a tener su capacidad respiratoria normal, aunque persista con la tos, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que diferenciar, y habíamos quedado también en las características de la clínica, ¿no? Cómo reconocemos una bronquitis crónica a través de lo que es el tiempo de evolución de la tos, la expectoración, y que generalmente la bronquitis crónica no te va a dar cambios significativos en la estructura anatómica para que no podemos determinar, por ejemplo, un paciente que tenga enfisema, un tórax enfisematoso, con seguridad que no es un proceso de bronquitis crónica, ¿no? Sino que puede estar asociado con otra enfermedad y que tenemos siempre que hacer los diagnósticos diferenciales, porque, por ejemplo, un paciente con un cuadro crónico de asma puede llevarnos a tener la semiología de un tórax enfisematoso, pero desde el punto de vista histopatológico vamos a ver qué se difiere, ¿no? Cuando estemos hablando la siguiente clase de asma, va a ser más fácil de comprenderlo. Entonces, con esas características que tomamos en cuenta, tanto al examen físico, a través de la inspección, a través de la ocultación, pero habíamos comentado en clase que el mejor elemento para tratar de determinar el proceso es a través de la anamnesis, porque con una anamnesis nos va a mencionar la evolución de la enfermedad, las características que tiene de presentación, y lo que sí hay que tomar en cuenta ya cuando el proceso va avanzando, ¿no? En la clínica ya podemos encontrar manifestaciones que nos hablan no solamente por el tiempo de evolución, sino las características de la hipoxemia para tratar de compensar los mecanismos de compensación que se realizan desde la frecuencia respiratoria, lo que es las características de esos sopladores que decimos, ¿no? Los sopladores rosados, los sopladores azules, por las características de la cianosis que presentan, ¿no? Así que lo más importante de determinar es que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lamentablemente, que una vez que se presentan las alteraciones a las actividades del ejercicio, a las actividades físicas, es decir, que comienza a presentar esa disnea, lamentablemente no hay mucho que podamos realizar, ¿no? Porque una vez establecida la fibrosis, una vez establecida la alteración de la estructura, una vez establecido el tema de la hipertensión pulmonar, pues hay muy poco de lo que podemos hacer, ¿no? De ahí que el diagnóstico lo vamos a determinar, además de la clínica, lo tenemos que confirmar. Habíamos dicho que lo ideal es detectarlo de manera temprana, a través de pruebas, ya sea a través de una prueba de espirometría o una tomografía,
de alta resolución donde podamos ya determinar características de un pulmón con enfisema, ¿no? Es decir, las alteraciones de esa morfología normal que podemos ver en una tomografía, ¿sí? Y la espirometría, obviamente, ya es uno de los parámetros, ya que cuando el cuadro ya está bien avanzado, ahí vas a tener una limitación en esos valores normales que tenemos que ver y que a través de la evolución vamos a ir determinando con lo que significan los valores del volumen expiratorio forzado. Puntero láser. ¿Se ve mi puntero? Sí, doctor. Gracias. Entonces, este parámetro del volumen expiratorio forzado en el primer segundo es uno de los elementos que nos permite determinar el grado de compromiso. Pero con la espirometría también podemos tratar de ver si se trata de un pulmón que está en un proceso de fibrosis, o es un proceso obstructivo, o es un proceso restrictivo, porque básicamente las características de la espirometría vamos a ver que nos orienta a ver si estamos frente a un problema de tipo obstructivo o de tipo restrictivo, como es la fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, básicamente, la relación que hay entre la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, son los elementos de los valores, esos cocientes, esa relación que hay en esos números, son los que nos va a poder orientar a ver en qué características de obstrucción tenemos o qué características de daño vamos a tener, ¿sí? Si se fijan en la curva de color verde, esto es el trazo de una persona normal. Es que con el tiempo apenas llegamos al 70, a cerca del 30% de disminución, ¿no? O una mantención de más del 70% de los valores en volumen, ¿no? Entonces, sin embargo, los pacientes con COP, ¿qué es COP? La abreviación de Chronic Obstructive Pulmonary Disease, EPOC, ¿no? En otras palabras. Y siempre recuerden que la espirometría siempre la vamos a valorar con la prueba broncodilatadora. Si hay respuesta a la utilización de los fármacos broncodilatadores, probablemente no estamos frente a un cuadro de EPOC, estamos más frente a un cuadro reactivo, como ocurre con el asma, ¿sí? Entonces, esos son elementos que te van a orientar para su diagnóstico. Entonces, tenemos elementos que nos orientan en la clínica, que es la tos, la expectoración, pero repito, lo ideal es detectar al paciente que esté desarrollando un EPOC, no cuando ya está presentando la disnea. Claro que no depende del médico en qué momento va el paciente, no malaya fuera que aparezca recién cuando está con un poco de tos, ¿no? Antes de que sea una bronquitis crónica, para que podamos recomendarle, una vez determinados cuáles son los factores de riesgo que tuviera, ¿no? Y de ahí vamos viendo, ¿no? Algo que nos orienta también la espirometría es para medir la evolución de la enfermedad. O sea, mientras más compromiso de esa capacidad vital, de esos volúmenes que están restrictivos, nos vamos a poder ir dando cuenta de qué tan avanzado está el cuadro. Pero ya cuando llegamos a cuestiones de imágenes, por ejemplo, repito, la tomografía sin contraste, no la necesitamos con contraste, y ahí podemos determinar las alteraciones propias, ¿no? Otro elemento que ayuda no para el diagnóstico de EPOC, sino para ver el compromiso de la función respiratoria, es la gasometría arterial. La gasometría arterial, recuerdan que hablamos que es un método invasivo que podemos obtener a través de una muestra de sangre venosa o de preferencia arterial, cómo están los niveles de oxigenación, es decir, la PO2, la presión parcial de oxígeno, cómo está también
la presión parcial de dióxido de carbono. Y recuerden que además de estas características del intercambio, también tenemos que ver cómo está el metabolismo de los hidrogeniones, ¿no? Cómo está el pH, porque una retención de dióxido de carbono con seguridad en procesos avanzados nos va a llevar a tener una hipercapnia que también puede llevar a una insuficiencia respiratoria, que es la complicación que ya no queremos que esté presentando el paciente, ¿sí? Otra de las características de los métodos complementarios que habíamos visto que nos ayuda para tratar de ver cómo está la capacidad pulmonar es el estudio de la mecánica pulmonar a través de la curva de volumen. Vamos a abrir la puerta. Alguien ha llegado. María Roja. Admitir. ¿Sabes qué? Vamos a dejar la puerta abierta mejor para todos. Listo. Así no estamos tocando. Entonces les decía que la curva de presión-volumen puede ser normal en las primeras etapas, pero a medida que va avanzando el proceso, esos músculos se van, es como un elástico, ¿no? Que de tanto estirarlo va perdiendo sus capacidades de contracción. Lo mismo ocurre, por lo tanto, el paciente va a tener capacidad de retención de volúmenes pulmonares, pero vamos a ver que con el tiempo vamos a tener que hay una alteración en el compliance, es decir, en la capacidad de dilatación y contracción. Y esta curva nos indica la presencia de un enfisema, pero que también esta curva puede estar alterada en enfermedades como el asma, ¿no? O otras neumopatías de tipo fibrótica, porque recuerden lo que les comentaba hace un momento, que tenemos que determinar si tenemos un pulmón de característica obstructivo, como es el caso de un EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también tenemos patologías que tienen alteración de esa capacidad, que son las de tipo restrictiva, como ocurre en la fibrosis pulmonar, ¿no? En la prueba de esfuerzo es otra de las características que vamos a tratar de ver, que no es solamente la prueba de la esfuerzo desde el punto de vista cardíaco. Cuando lleven cardiología, hay otra prueba que vemos para ver si existe característica de déficit en la circulación cardíaca, las famosas anginas o los famosos infartos, ¿no? Entonces, en esta prueba de esfuerzo, vamos a ver que en esta tabla que tenemos acá, que está en la información que es el GOLD, que son estas asociaciones a nivel mundial que se encargan de ver el comportamiento de la enfermedad y de los distintos tratamientos, ¿no? Entonces, tenemos clasificación GOL 1, GOL 2, GOL 3, GOL 4. No es una abreviación GOLD, no, es simplemente ya al final de la clase les voy a pasar el link para que puedan entrar, y cada año ellos están presentando nuevas actualizaciones en cuanto a las características del tratamiento. ¿Cómo nos ayuda una radiografía en el diagnóstico? En etapa inicial, pues la radiografía va a estar normal, pero en etapas avanzadas vamos a ver que existe una hiperclaridad. Esa hiperclaridad básicamente está dada por el atrapamiento de mayor cantidad de volúmenes, ¿no? El otro elemento que vamos a ver va a ser las características de los diámetros, ¿no? Entonces vamos a ver que un paciente con un tórax enfisematoso se lo va a ver bastante grande, y con el tiempo lo que vamos a ver es las características a nivel de las cúpulas diafragmáticas, el aplanamiento. Miremos en esta radiografía lateral cómo ya no hay estas características de la curva típica de la forma del diafragma.
Entonces, esto debido a la hiperinsuflación por el atrapamiento del aire y además que por las características de esa pérdida de compliance que tiene, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista radiológico, en etapas primaria, es decir, cuando el proceso recién está comenzando, vamos a tener una radiografía normal. Pero cuando el cuadro está avanzado, vamos a ver características como en este caso, en esta radiografía lateral, de hiperinsuflación. Vamos a ver que el patrón de la vascularización que normalmente vemos, esa trama vascular que siempre les digo que parece una telaraña, la vamos a ver que está disminuida. Entonces, eso es un parámetro de oligoemia, ¿no? Y las bullas son esas imágenes que se parecen a unas cavernitas, pero que no son cavernas porque son más grandes. A eso es lo que llamamos IRE. Y si medimos en una tomografía, vamos a ver que tenemos áreas de atenuación baja en la tomografía, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver el momento de la presentación de la enfermedad, es decir, en qué estadio estamos viendo, si es un EPOC moderado, es un EPOC leve, es un EPOC avanzado. Pero recuerden que no necesito imágenes para determinar si estoy en un cuadro moderado o un cuadro severo por las características de la limitación del ejercicio, ¿no? Pero sí lo ideal es que de manera temprana podamos ver cambios que le podamos ayudar al paciente que tome decisiones de quitar especialmente el tabaco cuando está como un factor de riesgo entre el factor principal de posible causa, ¿sí? Entonces, ahora, cuando ya hay una hipertensión pulmonar, ¿cómo lo determinamos en la radiografía? En la radiografía no es tan simple, se tiene que tener mucha experiencia para tratar de reconocer los arcos de los vasos pulmonares, de las arterias pulmonares, ¿no? Es preferible verlo mejor a través de una tomografía o de preferencia, si se puede, a través de un ecocardio o a través de las medidas invasivas como es un catéter de Swan-Ganz, ¿no? Que ahí vas a poder medir realmente cuánto está la presión de la arteria pulmonar. Recordemos lo que aprendimos en fisiología, que la presión de la arteria pulmonar no tiene que exceder los 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, pero a medida que avanza este cuadro y vemos ya el componente hepatopulmonar cardíaco, es decir, se empieza a alterar todo este circuito, llegando al extremo de lo que se conoce como un core pulmonar. En el core pulmonar vamos a ver que hay una cardiomegalia, que no es una cardiomegalia predominio de las cámaras izquierdas. Vamos a ver que vamos a tener un aumento global de la silueta cardíaca. Vamos a tener índices, si hacemos el índice cardiotorácico, por encima de 0,55, ¿no? Ahora, en la tomografía, lo que les comentaba cuando hablábamos de métodos complementarios, cuando estábamos hablando de tomografía en las prácticas, pues ahí es lo ideal de ver temprano, ¿no? Porque nosotros podemos reconocer cómo es la estructura normal y cómo es una estructura alterada. Si ustedes se fijan en la tomografía del lado izquierdo, estamos, ¿qué tipo de ventana es? Pulmonar. ¿Qué tipo de corte es? Axial, sagitalo coronal, axial, ¿no? Entonces, acá, en este lado, lo que vamos a ver es que hay muchas zonas con poca atenuación, es decir, en otras palabras, manchas más oscuras, ¿sí? Entonces, aquí tenemos características de un enfisema. Nosotros tendríamos que reconocer el parénquima como normal de este color, ¿no? Con este patrón. Sin embargo, acá, como se nota, las cavitaciones que tenemos
las presencias de bullying. Entonces, esto es el patrón tipo de un enfisema panancinar. En cambio, en el lado derecho vamos a ver que hay características también de enfisema, pero noten cómo los vasos, las características de los vasos, la trama vascular a nivel ilio, que tendríamos que tener características parecidas, está disminuyendo, ¿no? Entonces, aquí, si miramos alrededor, comparan esta zona, aquí alrededor casi no tenemos trama vascular, que se va perdiendo por el tema de la hipertensión pulmonar, va perdiendo los diámetros, se van haciendo más pequeños, entonces la circulación periférica no la notamos. Aquí hay un cuadro de sobreinfección, por eso es que podemos tener una imagen que uno podría decir, está presentando una especie de influenza o de un COVID, pero lo que me interesa no es la sobreinfección, sino lo que tenemos que reconocer como el color, la densidad se ve más aérea y vemos que la trama vascular está disminuyendo y en el caso de acá, las características de un panancinar con mayor facilidad de reconocimiento. Ahora, habíamos comentado también que debido a la hipoxemia podemos tener trastornos a nivel del ritmo cardíaco. Esto, en primera instancia, es como respuesta a la baja oxigenación, pero después vamos a tener respuesta a esos cambios en la estructura y en la función del miocardio debido al incremento en las presiones del circuito pulmonar que va a reflejar en un deterioro del circuito derecho primero y luego del circuito tanto derecho como izquierdo, ¿no? Entonces, cuando el cuadro ya está bien acentuado, cuando hay manifestaciones de un proceso ya avanzado, vamos a ver que el 75% de los pacientes pueden tener alteraciones en el electrocardiograma. Esto, lo primero que tenemos que tratar de reconocer es si hay signos de hipertensión pulmonar. Hemos dicho que la reconocemos, la hipertensión pulmonar, a través del reconocimiento del tamaño de la repolarización y polarización de la aurícula, es decir, en otras palabras, la onda P. De ahí que viene el término de P pulmonar, cuando la onda está más grande de lo normal, más de 2.5, como también de más de 2 milímetros en cuanto a su distancia o el tiempo de repolarización, ¿no? Entonces, a medida que avance ese cuadro, vamos a ver que lo que se espera, ¿no? Por la hipertensión pulmonar hay una sobrecarga a nivel de las cavidades derechas. Entonces, tenemos que recordar lo que aprendimos en fisiología y en semiología de las derivaciones, ¿no? ¿Qué lado corresponde a las derechas? Tenemos las estándar de 1, de 2, de 3, ABR, ABF, y tenemos las precordiales, B1, B2, B3. Entonces, en B1, B2, B3, generalmente vamos a tener lo que es el lado derecho, ¿no? Por eso y cuando vemos que en estas características, el QRS, vamos a tener que en B1, en B2 y B3, tenemos un patrón de predominio S, que es la E. Recuerden, viene primero la onda P. Vamos a dibujarlo aquí. Tenemos primero, viene el trazo, una pequeña onda que es la P, y de ahí viene, si la onda es positiva primero, tenemos R, ¿no? Si la onda primero es negativa, tenemos S. Entonces, aquí viene de una P, una Q pequeñita, y la S es más profunda. Y vamos a ver que el eje comienza a alterarse. Recuerden el eje cuando hacemos el sistema hexagesimal, ¿no? Que hacemos una línea acá, que luego lo dividimos en el cuadrante, en 4, y después hacemos las divisiones, ¿no? Entonces, de 1, positivo hacia el lado derecho, y luego tenemos ABF, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba. Entonces, ahí vamos a ver
cómo el eje comienza a alterarse, ¿no? Y podemos ver hasta B5, inclusive las características de esta onda. Y luego, las arritmias. ¿Qué tipo de arritmias podemos tener? Las extrasístoles frecuentes, y después, como el proceso se hace más crónico, el trastorno de conducción, comenzamos a ver desde fibrilaciones auriculares hasta taquiarritmia, ¿no? Entonces no hay un patrón específico que podamos decir, no, tiene una fibrilación auricular, aquí ya hay un core pulmonar. No, no. El core pulmonar es cuando ya tenemos los índices elevados. Recuerden, y lo van a repasar nuevamente en cardiología, que es el índice Sokolov-Lyon, que es más de cámara izquierda, y luego de cámara derecha tenemos el índice de White, así como en inglés blanco, White y Bock, ¿no? Entonces, mientras más avanzado el cuadro, mayor componente cardíaco vamos a tener y obviamente mayor característica de edad. Y a eso súmenle los efectos adversos, como el paciente va a estar viviendo todo el tiempo tratando de mejorar su oxigenación utilizando broncodilatadores. Todos los broncodilatadores, como aprendieron en farmacología, tienen las posibilidades de desarrollar problemas de arritmia, ¿no? Así que a veces uno dice, no, ok, su arritmia es debido al medicamento, pero ¿será que es debido al medicamento o será que ya es el cuadro? ¿Cómo diferenciamos? Simplemente suspendiendo el medicamento, pero el paciente no te va a tolerar porque el paciente necesita su medicamento para poder sentirse mejor, aunque sabemos, porque lo hemos explicado en la fisiopatología, que no existe un problema de tipo de broncoconstricción, de que ayuda, pero no es un broncoespasmo el problema principal, ¿no? En el hemograma vamos a buscar siempre un patrón de sobreinfecciones. ¿Qué es lo que encontramos en el hemograma cuando buscamos infección? Las características de la velocidad de sedimentación globular, que va a estar elevada por encima de 35 milímetros, y los problemas de leucocitosis, ¿no? Generalmente los procesos infecciosos tienden a dar glóbulos blancos por encima de 10.000 a predominio de los polimorfos nucleares, pero también hemos revisado cuando hablábamos de neumonía que podemos tener pacientes con neutropenia y los procesos infecciosos del punto viral no andan con leucocitosis, más bien andan con leucopenia. Entonces, porque los procesos infecciosos en estos pacientes son bastante frecuentes. ¿Debido a qué? A que está alterada la estructura normal de su epitelio, por lo tanto su sistema de defensa también está alterado, ¿no? Ahora, pero el parámetro que principalmente vamos a buscar para ver el componente de compensación es los eritrocitos, ¿no? Cuando encontramos eritrocitos, ¿cuánto es el valor normal de una persona en cantidad de millones? Vamos a ver que estos pacientes están por encima de 6 millones, son millonarios en glóbulos rojos. Hematocrito, que normalmente estamos hablando de 45, 42, tenemos pacientes que están por encima de los 50, 55 hematocrito. Entonces, ese es un parámetro característico y que de alguna manera, cuando estamos haciendo el tratamiento, hacemos las famosas sangrías para tratar de disminuir la viscosidad, pero rápidamente vuelven nuevamente a presentar esa poliglobulia porque lo que está tratando el organismo es a través de la sobreproducción de la médula ósea de glóbulos rojos para tratar de compensar esa disminución de la oxemia o de la falta de oxígeno circulante, ¿no? Ahora, lo otro que tenemos que tomar en cuenta en el examen de sangre es cómo están los electrolitos. El sodio es muy importante de considerarlo. Sodios por debajo de 135 y hablamos de hiponatremia. Y esta hiponatremia, cuando es sostenida, puede provocar no solo el edema cerebral, sino también daño continuo a nivel neurológico, que son lesiones irreversibles que puede ser causante del fallecimiento. El paciente con EPOC todavía podría tolerar un tiempo más con hipoxemia, pero si no estamos atentos a ese sodio o a ese potasio, ¿no? El potasio con valores por debajo de 3.5 miliequivalente también uno es el elemento que deben considerarse y que favorece la presencia de arritmia
como también favorece las características de una mala contracción de los músculos respiratorios, ¿no? En primera instancia, estos pacientes tienden a tener una alcalosis, pero después vamos a ver que en los pacientes que comienzan a usar diuréticos para tratar de mejorar la función cardíaca, porque no tiene esa capacidad de respuesta a la contracción, comienzan a tener edemas y mejoramos la precarga o la carga con estos diuréticos, que son uno de los principales productores de estas alteraciones de electrolitos, ¿no? Pero luego recuerden que estos pacientes alcalosis se convierten. Chao, mamacita, que te diviertas. Me avisas que ahora te recojo. En las características, les decía, del tema del dióxido de carbono, pues va a llevar a una acidosis, ¿no? Ahora, siempre consideren las alteraciones del electrolito. Primero busquemos, ¿será que no es un efecto adverso de los medicamentos? Entonces, a ver, veamos qué está usando. Y generalmente los diuréticos que utilizamos, la furosemida y la espironolactona, son uno de los principales elementos, como aprendimos en farmacología, de alteraciones de todo lo que es el sistema renina-angiotensina, el tema de los líquidos y electrolitos, ¿sí? Otro de los elementos que debemos tener en cuenta para su control cuando pedimos los laboratorios es el fósforo. Casi no le damos mucha importancia porque sus niveles son bajos, ¿no? Pero sí tiene una importancia fundamental, lo propio que el calcio y el magnesio, en el tema de las características de contracciones de los músculos, ¿no? Tanto los respiratorios como los músculos de las venas, las arterias o del corazón, ¿no? Así que, por favor, consideren, ok, ¿será que mi paciente no está mejorando su cuadro de disnea debido a que la enfermedad está bien avanzada? Antes de quedarse cómodo con esa respuesta, por favor, controlen cómo está su medio interno, cómo están sus electrolitos, cómo existe la posibilidad de un cuadro de sobreinfección, porque compensando esas alteraciones, podemos tener un paciente para más tiempo, ¿no? Entonces, porque lamentablemente siempre ponemos en la mente el estigma, es un paciente con época, sabemos que no va a mejorar, sabemos que va a ir avanzando la enfermedad, pero existen algunas situaciones que pueden ser secundarias a lo que estamos haciendo y que controlando lo que estamos haciendo, es decir, las características de nuestros tratamientos, por eso siempre recomiendo que cada que receten algo, denle una revisión a sus efectos adversos para que no tengan sorpresas. Y la mejor manera es siempre, ¿no? Pedir, vuelva a su control, ok, vamos a hacer este análisis. No solamente la gasometría, no solo la pirometría, sino también un perfil completo de los electrolitos y iones que tienen sangre. Por lo tanto, en resumen, si ustedes se lo ponen clarito en la memoria, estos dos cuadritos, les va a poder orientarse para tratar de ver, ok, ¿estamos con un cuadro de bronquitis crónica o estamos con un cuadro de época? La DIN es el parámetro importante. No hay 2 más 2. Recuerde que es una bronquitis crónica con un cuadro de sobreinfección. Y la sobreinfección, la neumonía o la bronconeumonía, es el causante de la disnea. Trato la bronconeumonía y se acabó su disnea, por lo tanto, no es un EPOC. Pero si ya el EPOC es permanente, ha ido progresivo, ya no hay clínica de sobreinfección porque el esputo no es purulento, porque no está haciendo fiebre, porque no tiene escalofrío, porque el hemograma no me muestra características, aunque sí es más probable que sea un EPOC. Pero repito, la mayoría de los pacientes te van a llegar cuando ya están con disnea, ¿no? Entonces, cuando hay esta clínica, ok, descartemos qué factores de riesgo pueden tener. Busquemos siempre el tabaco como principal sospechoso. Y de ahí busquemos a qué se dedica, no, a qué se dedicaba mejor.
porque en ocasiones lo que está haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que venía haciendo toda su vida. Y lo que venía haciendo toda su vida ha sido el factor de riesgo que lo ha llevado a esta enfermedad, ¿no? Entonces, siempre contaminante, desde el tabaco, que es el primero que vamos a buscar. Y para estar seguro, ok, miremos, le hago una radiografía, le hago una tomografía o le hago una espirometría. Depende en qué momento estemos. Si estás sospechando en maneras tempranas, donde el paciente aún no tiene disnea, probablemente la espirometría no te va a orientar mucho. Cuando ya hay disnea, sí te va a orientar para descartar que no sea un proceso reactivo, por ejemplo, un cuadro de asma, ¿no? O para poder determinar, como dijimos hace un momento, si estamos frente, y esto siempre pregunto en el examen, ¿no? ¿Cómo me orienta por la espirometría para determinar si estamos en cuadro de fibrosis o es un cuadro por obstrucción? Porque el parámetro y las curvas son diferentes. Pero lo que me orienta mucho no es las características del resultado de la espirometría, sino los antecedentes clínicos que tenga el paciente para ver, es un problema de fibrosis pulmonar o es un problema obstructivo, ¿sí? Entonces, para pensar en el diagnóstico y en base a eso llevar un tratamiento oportuno, tengo que confirmar. Repito, la semiología es la clave. No me vayan a buscar espirometría para recién pensar en el diagnóstico o una tomografía y recién pensar en... Por favor, es facilito, es simple. ¿Cuánto tiempo viene tosiendo? ¿Cuánto tiempo viene con expectoración? ¿Qué hace el paciente? ¿Hay relación con tabaco? Y de ahí, cuando presenta disnea, ok, ¿cómo es la característica de la disnea? ¿Es una disnea súbita? Probablemente no sea época, probablemente sea una sobreinfección, probablemente esté debutando con el asma, porque la disnea es progresiva en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, siempre que sea un cuadro de disnea súbita, descarten la posibilidad de un cuadro sobreinfeccioso. Es posible que tenga una época que recién esté empezando y que la disnea no sea por las alteraciones estructurales, sino que sea la infección. Entonces es muy importante el razonamiento. Por eso ahora en la práctica, cuando hacemos, siempre practicamos un poquito con el mapa conceptual a través de estas variables que son los síntomas y los signos para que nos permitan hacer los diagnósticos diferenciales. Entonces, si tengo sospecha clínica, ok, veamos las pruebas de función pulmonar. ¿Cuáles son las pruebas de función pulmonar? Vamos a ver 3, ¿no? La gasometría, la espirometría y las dinámicas de volúmenes, ¿no? Para el famoso DLCO que vamos a tomar en cuenta. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que ver en la espirometría? Que tenga un patrón obstructivo, no restrictivo. Si el patrón es restrictivo, estamos pensando más en un proceso fibrótico más que un proceso de EPOC, ¿no? Entonces, siempre dentro de estos valores, el parámetro, el indicador que me orienta mucho, tanto para el diagnóstico como para la evolución, es, y esto lo pregunto en examen porque es importante lo que quiero que se les quede grabado. Cuando le venga el paciente con la espirometría, lo primero que voy a buscar es cómo está el FEP1. ¿Qué es el FEP1? El volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿no? Entonces, recuerden que desde el punto de vista semiológico, enfisema simplemente estamos hablando de la alteración de la estructura de la caja torácica. Desde el punto de vista histopatológico, ya no. Cuando hablamos de enfisema, estamos hablando de la estructura a nivel del parénquima, cosa que un bronquítico crónico no va a tener ni un patrón enfisematoso porque no hace retención de aire, no hace atrapamiento, simplemente tiene la hiperproducción de moco y que es lo que lo hace toser todo el tiempo, ¿no? Pero en ocasiones podemos tener un paciente con asma, puede hacer EPOC. Siempre comento en clase que tengo un amigo que siempre nos encontramos en las reuniones que hacemos una vez al mes y en un bolsillo tiene el inhalador y en el otro bolsillo tiene la cajetilla de cigarro.
yo me pregunto, ¿en qué momento me va a hacer EPOC o se va a quedar siempre con su mamá? Pero no hay forma que entienda que deje el cigarrillo. Él cree que, bueno, cuando voy a esas reuniones, pues no voy en modo médico, ¿no? Lo miro nomás y, como dije en clase, cada uno tiene derecho de vivir la vida como quiere. Solo sé que tarde o temprano me va a tocar la puerta para que ve la manera de ayudar, pero ahí me va a venir la idea. ¿Te acordás que te lo dije? De decir, pues ni modo, son partes, ¿no? De cada uno. Entonces, este compañero, ya cuánto tiempo lo vengo observando, que va a ser mi artículo de presentación. Obviamente no le he dicho que lo voy a utilizar como un artículo de presentación. Llegado el momento, sí, voy a pedirle su consentimiento informado, aunque no voy a dar su nombre porque lo conozco desde que estábamos en el colegio con su hija y mi hija, compañero, entonces estamos hablando, ya salieron bachilleres, ya son profesionales, fácilmente estamos hablando de unos 20 años que lo veo fumar y lo veo con su asma. Ya les comentaré en algún momento cuando publique ese artículo. Y para llegar al diagnóstico definitivo, ¿será que tengo que meterle una aguja para hacerle biopsia? No, no vale la pena. En etapas tempranas sí, o en estudios de autopsias, cuando ya el paciente fallece, le hacemos un estudio para ver qué tan EPO, porque no hace falta, ya que están tan estudiados los pacientes con EPO que no tiene sentido arriesgarnos a provocarle un dolor, a provocarle una neumotórax cuando haga la punción para tomar una muestra de tejido del pulmón. Pero sí es considerado que tenemos que tomarlo en cuenta para saber el grado. No, doctor, yo quiero saber qué tan avanzada está mi enfermedad. Ok, miro la tomografía, miro la espirometría. Ok, si es un panancinal, pues me va a ser más fácil hacer su estudio histopatológico. Pero si es un centroacinal, va a ser un poquito más complicado. Tendré que hacer a través de una videotoracostomía dirigida para tomar la muestra. Por eso que casi no se realiza sino autopsias cuando ya los pacientes han fallecido, las famosas necropsias, ¿no? Entonces, ¿qué tan grave está mi paciente? Doctor, ¿cómo estoy? Dígame la verdad, doctor. ¿Qué tan grave estoy? Ok. Aunque él no me lo pida, es mi obligación, de acuerdo a la ley 3131, el ejercicio legal, los derechos del paciente. Obviamente que no es cómodo desde el lado del médico hablarle sobre la gravedad del paciente, ¿no? Pero tiene derecho. Entonces, ¿qué tan grave estoy? ¿Cuánto tiempo me queda? No hace falta explicarle demasiado. Cuando el paciente viene y te dice, doctor, me canso, antes corría, ahora ya no puedo correr. Doctor, antes subía 3 pisos como si nada, ahora un piso tengo que hacer pascana. Doctor, hasta para comer necesito oxígeno. Entonces, esas características, porque tratar de definir a todas las personas en evolución de tiempo no es lo mismo, ¿no? Porque recuerden cuando repasamos el tema de la fisiopatología, hemos visto que hay pacientes que presentan mayor reacción a la respuesta inflamatoria, otros en menor proporción. Y encima tengo que ver si a este paciente a lo mejor tiene un problema genético donde le falta una sustancia, la alfa-1 antitrypsina, que con seguridad el cuadro va a ser más rápido su progreso, ¿no? Entonces, podemos tratar de determinar la gravedad en base a qué tan graves están las manifestaciones, qué tanto se cansa el paciente, y esto sí puedo determinar los niveles a través de la espirometría, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuente va y se está reactivando su cuadro? Aquí entra la variable de su sistema inmunológico, ¿no? Mientras más daño tenga esa estructura anatómica de ese sistema respiratorio, pues mayor probabilidades van a tener de los cuadros de sobreinfecciones y que va a exacerbar esos episodios de disnea importantes, ¿no? Y siempre tomamos en cuenta las complicaciones. Cuando hablamos de las complicaciones, consideren, si les pregunto en el examen, que hay complicaciones propias de la enfermedad
y complicaciones relacionadas con la enfermedad, que son las de los usos de los medicamentos, porque vamos a ver en el tratamiento que estos pacientes hasta 5 medicamentos simultáneos, un anticolinérgico, un antagonista, un antileucotrieno y encima le ponen un corticoide más un mucolítico. Entonces, todos estos medicamentos también tienen el riesgo de presentar efectos adversos que podrían estar tomándose en cuenta como complicación de la enfermedad. Y cuando ya esta limitación al flujo aéreo es bastante importante y se hace manifiesta por la taquipnea y los signos de cianosis, aquí ya entra este diagnóstico. Cuando ya tenemos la presencia de este diagnóstico, vamos a corregir esto que siempre yo lo voy a corregir y no lo corrijo. Respiratoria no es respiratoria, es respiratoria. Listo. Grabar. Ya. Cuando ya estamos con el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, lo único que tenemos que tomar en cuenta es, ¿será que la insuficiencia respiratoria es debido a la progresión de la enfermedad o es debido a un cuadro de sobreinfección? Siempre tengan presente la posibilidad de que sea no por la progresión de la enfermedad, sino que sea por una complicación. Y eso es bonito tenerlo presente porque ahí hay esperanza de que lo puedas mejorar al paciente. Le das 14, le das 21 días de tratamiento con medicamentos, con antibióticos, y de pronto el paciente va a empezar a mejorar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Pero lamentablemente los pacientes no siempre tienen una sola enfermedad. Ya empiezan otras enfermedades que hay que tomar en cuenta por el cuadro de nutrición, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, los problemas renales. Entonces, siempre valoren el conjunto de las manifestaciones más lo que se está haciendo para poder definir qué tan grave es la enfermedad. No es como la neumonía, por favor, que podemos hacer dos escalas, dos variables. ¿Se recuerdan? Tenemos lo que es el CUP65 y tenemos lo que es el índice de severidad. Aquí con el EPO es más el conjunto de las clínicas, ¿no? Entonces, por suerte, hay unas tablas que nos orientan usando la clínica y la espirometría. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los estadios de clasificación de severidad en que mezcla la espirometría con la clínica, ustedes me dirán, tenemos 5. El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cómo que 5? Porque el 0 se cuenta como 1. El hecho de que haya el riesgo simplemente porque tiene ya clínica de bronquitis, es decir, tiene tos y expectoración, pero no tiene disnea y la espirometría normal, es una persona que tiene riesgo de desarrollar la enfermedad. El leve, cuando la relación de lo que es el cociente del FEP1 con la capacidad vital forzada ya es por debajo del 70% o mayor o menor el FEP1 del 80% del teórico. Y siempre con o sin síntomas. A ver, ¿cómo es eso que no tiene síntomas crónicos? Sí, porque tiene etapas en que no tiene tos. Pero fuma. Pero está con contaminantes o trabaja, etc. Entonces, sí, la espiro ya me está mostrando ciertos cambios. Entonces, ¿puedo tener una espirometría alterada sin manifestaciones clínicas francas? Sí, podemos tener. Porque aún tiene su capacidad de compensación el paciente en que no tiene esa característica de tanta tos. Y el cuadro moderado ya es el que nos preocupa y ni qué decir del muy grave. El paciente muy grave, a partir del moderado al muy grave, son pacientes que ya dependen de tener oxígeno. El único tratamiento efectivo para mejorar las manifestaciones del paciente con EPOC es el oxígeno. Entonces, un moderado, ya cuando estamos menos entre 70 y 50 y por debajo del 80% teórico. Y el muy grave es cuando estamos por debajo, fíjense, del 80, estamos yendo al 30% el teórico o un FEP por debajo de 50. Y además, manifestaciones de fallo respiratorio crónico. ¿Cuáles son las manifestaciones de fallo respiratorio? Las características de la falta
de contracciones de los músculos respiratorios apropiados, ¿no ves? Ahí tienes esa respiración paradójica porque ya los músculos, el diafragma ya casi no tiene esa capacidad de contracción que quisiéramos, ¿no? Entonces, cuando ya tengo establecido qué tan grave tengo mi paciente, por lo menos me tendré esta tablita variable para poder decir, ok, ¿cómo está mi paciente? Señor, usted está con un cuadro leve, su cuadro es moderado, su cuadro es severo. Cuando es severo, es que tenemos que tener manifestaciones de 3 signos y síntomas que son la disnea, que ya es progresiva, la expectoración ya es abundante y además que siempre está con sobreinfección, un esputo purulento. El caso moderado solo tiene 2 de los 3 síntomas de referencia. ¿Cuáles son los síntomas y signos de referencia? Disnea, tos y expectoración. El paciente solo tiene tos y expectoración. Ok, moderado, no tiene disnea. Y el leve, presencia de 1. ¿Cuál es el primero que presenta? ¿La tos, la expectoración o la disnea? Pregunto en el examen. Obviamente que no va a haber la disnea. Entonces, ¿qué se presenta primero? ¿La tos o la expectoración? La tos. Primero, ¿qué se presenta? La hiperactividad de las glándulas mucosas es primero. Entonces, primero vas a tener expectoración. El paciente siempre está expectorando y después viene la tos. ¿Sí? Y recuerden que las sobreinfecciones son los que generalmente nos hace confundir que estamos con un cuadro leve a moderado o severo, pero tratas la infección. Pero lamentablemente hay ocasiones en que si por mala suerte ya tu paciente está en un sistema inmunológico deteriorado y no viene a tiempo, a veces no te da tiempo de que los antibióticos hagan efecto. Entonces, no sé, el paciente no fracasa, no muere por su época, está muriendo por una sobreinfección, ¿sí? Por lo tanto, cuando tenemos ya establecido mi diagnóstico y tengo establecido qué tan grave es mi paciente, ahí voy a hacer mi conducta terapéutica, porque no hay una regla. Tiene EPO, toma esto. No, usted tiene EPO, pero veamos, tiene un EPO con sobreinfecciones, tiene un EPO leve, un moderado, un severo, entonces ahí voy a ver cuál es el esquema de tratamiento que voy a utilizar. ¿A todos los pacientes le voy a dar oxígeno? No, porque está con cuadro leve, no requiere oxígeno. Solo le voy a dar oxígeno al paciente de cuadro moderado o severo, es decir, aquel paciente que presenta disnea, ¿sí? Y para el oxígeno, en primera instancia, lo damos en el hospital, pero no lo vamos a mantener meses hospitalizado. ¿Qué hacemos? Que trate de conseguirse un concentrador de oxígeno o que te compre balones de oxígeno recargables para tener en casa para que haya más sobrevida. Es la medida que favorece la sobrevida del paciente. Y lo primero es lo que les digo, ¿qué hago con mi amigo? Por favor, deja de fumar. Se me ríe en mi cara. Y no tengo por qué enojarme, pues es su derecho, ¿no? Claro que me enojo, porque voy a perder un amigo que es bastante agradable de tener su compañía, pero ¿qué puedo hacer? Ni modo, ¿no? Como médico, por eso les decía en clase, ¿será que necesitamos asustar a las personas? Pero si lo asusto estoy mintiendo porque estoy usando probabilidades todavía, ¿no? Entonces, aquí ojalá tengamos la suerte de que tengan voluntad para vencer la adicción a la nicotina, porque les aseguro que el paciente quiere dejar de fumar, pero no tolera. Por eso los compañeros que en clases mostraban que fumaban, ojalá que reflexionen porque va a llegar un momento en que el organismo le va a pedir para sentirse bien tener la nicotina circulando, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. He tenido pacientes que están mal y cuando acuerdo están en un rincón en el patio fumando y los pillas y te ponen una cara de culpa, pero no pueden evitarlo. Decía, la sensación de desesperación, la sensación de sentirse mal cuando fuman sus cigarros, les da una sensación de un placer. Es típico, ¿no? Como toda adicción. Entonces, la curva de Fletcher
¿Recuerdan la curvita esa con las 3 líneas que les mostraba? Se los he mostrado en varias diapositivas la importancia de dejar de fumar. Porque sí o sí hay cambios cuando se suspende el tabaco, ¿no? Ahora, ¿cómo le voy a administrar el oxígeno a nuestro paciente? Aquí, en primera instancia, tomen en cuenta si van a usar con reservorio o sin reservorio. Cuando el cuadro ya es avanzado, no hay la facilidad del intercambio gaseoso, por lo tanto vamos a tener volúmenes altos de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo administre oxígeno y el paciente requiera más allá de una bigotera, porque con la bigotera no alcanzas las concentraciones que alcanzas con una mascarilla, por favor, tengan la precaución de usar la mascarilla sin reservorio. El reservorio es esa bolsita que cada que respira infla y se desinfla. Al desinflarse, es su propio dióxido de carbono. Anoche la señora Daría, mañana en la práctica la vamos a ver a ella, es justo como un ejemplo. El residente le está administrando el oxígeno con mascarilla. Cuando paso visita le digo, a ver, ¿qué está mal en lo que está haciendo con el oxígeno? No, está bien conectado al oxígeno, está bueno. Ok, no captaba la pregunta, pero como es la función del profesor, enseñarle, ¿no? Entonces, mira, la señora Daría ya es su cuarta hospitalización, ya lleva tiempo, has visto su tomografía, mira esto, ella está reteniendo dióxido de carbono, entonces no se le debe administrar el oxígeno con la mascarilla. No se olviden porque eso te puede complicar, de pronto el paciente se te durmió y cuando acordás hizo una parada respiratoria y ni te enteraste, simplemente porque no nos dimos cuenta de no darle más dióxido de carbono, ¿sí? Ahora, en los pacientes, cuando ya el cuadro de EPOC se suma al diagnóstico de insuficiencia respiratoria, aquí es la duda, queridos amigos. ¿Lo intubo o no lo intubo? Porque ya su músculo respiratorio ya no tiene la fuerza necesaria para poder hacer ese intercambio de las pocas unidades funcionantes. Entonces, ahí cuando el paciente está, ¿se acuerdan lo que hablamos en insuficiencia respiratoria de la PAFI o el índice de Kirby cuando tenemos valores por debajo de 200? En estos pacientes está con 150, es decir, la relación que hacemos entre la presión arterial de oxígeno más el oxígeno que le estamos administrando nos da un índice por debajo de 200. Ahí el criterio sí o sí es que tenés que usar ventilación asistida. Y el parámetro de la frecuencia respiratoria, que muchas veces es el primero que utiliza, está respirando más de 30, está respirando 40, hay que intubarlo. Estos pacientes ya no tienen fuerza para respirar, ya el mecanismo de compensación de la taquipnea ha sido vencido, entonces más bien tienen esa respiración agonizante, lo que hablamos de está en gasping. Van a escuchar siempre cuando están haciendo su internado el susto, el paciente está en gasping. Escuchas y que te das cuenta de ese paciente que mete aire, hace una pausa y después ves que mueve la boca como una respiración de pescado. Entonces, sí o sí, ahora, ¿qué hacemos? ¿Lo intubamos o le damos? En primera instancia, si el paciente es más cómodo, la VNI, la ventilación no invasiva, porque sabemos que los tiempos que va a estar intubado ese paciente va a ser largo. Cuando ya requieren máquina, uno dice, pucha, ¿y después cuándo le voy a quitar la máquina? Si no tiene pulmón, el paciente va a quedar con su mano. Sí, esa es la pregunta que nos hacemos, pero no es decisión de nosotros. Mientras tengas un ventilador y tengas una capacidad, dale lo que necesita el paciente. Porque a veces ese poquito de pulmón que tiene todavía funciona y si le tratas la infección te va a permitir. Destetarlo sí es difícil, sacarlo es difícil, eso lo vamos a ver en la práctica. Tenemos muchos pacientes ahora como secuela del famoso COVID que han dejado la fibrosis
pulmonar, no específicamente EPOC, pero tienen el mismo comportamiento. O este paciente secuelar de tuberculosis que te viene, ya no tiene tuberculosis, pero le destruyó los pulmones. Entonces, ¿qué hago? Necesita oxígeno, pero no es suficiente con la mascarilla. Entonces, la alternativa de una BNI es la primera instancia que vamos a ver siempre y cuando el paciente lo tolere, porque no es cómodo estar con su mascarilla apretada y a presión. Entonces, pero es una de las alternativas y que siempre tenemos que pedirle permiso al paciente o al familiar. ¿Me permite que lo intube? Anoche, por ejemplo, el turno casi se los transmití, pero dije, prefiero que lo veamos ahora. Nos hemos pasado toda la noche buceando una señora. Llego al turno y veo el alboroto. Lo que estoy entrando al garaje, corriendo los internos a medicina. ¿Y qué pasó? Hay un paciente en paro. Era una señora que tiene apenas 21% de fracción de eyección. En otras palabras, tiene una insuficiencia cardíaca muy manifiesta que de pronto hizo una parada respiratoria. Así que, ¿qué hacemos? Pues, no pedí permiso a la familia. No daba tiempo de permitir, pero al inicio sí la intubo o no la intubo. Entonces, como estoy entrando al turno, obviamente a mí me toca intubar, entonces nada. Pero sí, después tengo que explicarle a la señora y no se molestaron, sí agradecieron. Y el problema está de pasar la terapia, no tienen los recursos para los medicamentos, ese es otro drama. Pero el resultado es que me pasé toda la noche ambuceando, mis pobres internos a las 5 de la mañana. ¿Será que no aguanta un tubante? Ya mire, está saturando con 98. Ok, pongámoselo. Yo por dentro sé que si ese corazón no lo voy a solucionar en 4 o 5 horas hasta que haga efecto los medicamentos. Entonces, ahí es ventilación. Ah, pero no había ventilador. ¿Qué hacemos? En una época no tenés el ventilador. Ambucear a los jóvenes. Armar un equipo que es pesado porque a los 15 minutos ya estás con calambre en los brazos, estás apretando la bolsita. Y bueno, no se los quise transmitir simplemente para que no se asusten cuando les toque el internado, que ustedes son los ventiladores. Todos los que hemos hecho internados sabemos que vamos a ambucear. Y la ambuceada no hay. Por suerte, cuando hay un equipo de internos, como anoche tenía más de 10 internos, pues se rotan cada 15 minutos y cada 2 horas les toca retornar. Entonces, pero la pregunta que, en resumen, quiero que consideren, queridos amigos, es esta. ¿Vale la pena intubarlo? Yo soy médico, tengo que salvarle la vida. Tengo que intubarlo, porque si lo intubo, ok, ¿cuánto tiempo se va a quedar en el ventilador? ¿Le preguntaste al paciente si para él es calidad de vida estar con un tubo que ya no puede ni hablar y que después le van a hacer una traqueostomía y va a vivir así? El paciente no quiere morirse. La mayoría, el 99% de los pacientes, haga lo que sea necesario. Nadie quiere morirse, creo. Pero hay un grupo de pacientes que dicen, ok, no, esto no es calidad de vida, por favor, doctor, ya no me intube. Entonces, ¿qué hago? La ley, derecho del paciente, pero también mi juramento hipocrático me dice que yo tengo que ayudar. Y esa es otra historia que vamos a hablar en otro momento, lo que es la medicina paliativa. Cuando sabemos que ya el paciente ha llegado a instancia en que lo único que requiere ya es un trasplante de corazón y de pulmón. Por suerte para algunos de ustedes van a tener la oportunidad de tener pacientes con recursos, estar en una clínica que tengo o estar en otros países donde hayan estas condiciones, porque sí, hay tratamiento de trasplante de corazón y trasplante de pulmón. Y se acabó su época, ¿no? Porque está con un pulmón chalín, es como que rectificas el motor. Entonces, esa consideración, queridos amigos, EPOC más insuficiencia respiratoria, sí o sí oxígeno, ¿cómo le doy? Mientras el paciente tolere, sácalo del hospital. Que se vaya con oxígeno a su casa. Pregunto en examen, ¿por qué no es conveniente tener un paciente con EPOC mucho tiempo hospitalizado? Respuesta, por las sobreinfecciones. Es más probable, porque recuerden que es un paciente que tiene mucha expectoración.
que le falta fuerza, que vamos a estar aspirándolo continuamente para sacar esa expectoración, para que pueda respirar mejor, porque el paciente se ahoga en sus propias secreciones. Pero lamentablemente en ese proceso de aspiración no siempre el personal tiene el cuidado de lavarse las manos, de cambiar la sondita periódicamente, porque como no hay recursos, esa sonda la tenés varios días guardada en su frasquito. Entonces, de pronto, el que se te viene por un neumococo de la calle, ahora está con una Klebsiella, está con una pseudomonas, y no siempre se saca un paciente de una infección intrahospitalaria en un paciente inmunodeprimido. Por eso es que la recomendación es, ok, tu paciente necesita oxígeno, veamos, hablemos, a lo mejor consiguen un concentrador de oxígeno, en primera instancia ayuda, después no ayuda porque la cantidad de los volúmenes no son suficientes, ¿ok? Ahora, vamos a los medicamentos. ¿Qué medicamentos vamos a utilizar para que este paciente pueda respirar mejor? ¿Qué medicamento podemos hacer para que no... Sí, por favor, No dígame. cambia la imagen. Bueno, no sé si a todos, pero a mí no me cambia la imagen. ¿Investigalo? No se está viendo la imagen. A mí me está mostrando que estoy compartiendo. A mí me sigue saliendo la de... Está en factores determinantes. Y no ha cambiado lo que usted... No cambió, ¿no? Ajá, no, Miren, no cambió. no ha cambiado, se quedó congelada después de que corregí respiratoria. Muchas gracias por avisar. Abrina, lo solucionamos, dejar de presentar y volver a presentar. Window. Ok, gracias por avisarme. Lo bueno es que no hay muchas imágenes, todo lo que estaba hablando es explicación, así que no se preocupen, no se han perdido mucho. Doctor. Ahora se ve, estoy hablando de broncodilatadores. Sí, doctor, ya se ve. Pero por si acaso esa escala que usted mencionó hace rato de de la clínica Gol, no sé cuánto, o sea, perdón que lo diga así, ¿eso era imagen o no? Okay. Ahora se lo muestro. Por favor. Ya. Esta escala es simplemente, esto está en el libro en los 4 libros que les he subido está lo mismo, ¿ya? Y en el artículo también de la GOL lo tienen. Y la otra tablita que le estaba comentando era la de... ¿Dónde está? Esta. ¿Sí? Pero lo tienen en sus libros de referencia. Gracias, doctor. De nada. Ok. ¿Qué hacemos para disminuir la tos? Le doy un antitusígeno, doctor. Le doy dextrometorfano, le doy guanacolato, le doy... No, por favor, un momentito. Si le cortas la tos, ese paciente no va a poder sacar la hiperproducción mucosa que tiene en su cuerpo. Ojo, bronquitis crónica, EPOC, no es mi medicamento de elección el antitusígeno, por favor. ¿Qué es molesta la tos? Sí, es molesta, pero la necesita. Si no hay tos, no hay forma que él saque porque el proceso inflamatorio está activando sus glándulas mucosas permanentemente. Entonces, pero como les dije, el paciente simplemente, mientras tiene fuerza, tose y expectora. El tema es cuando ya esos músculos tienen ahí, es un poquito complicado. Y vamos a pensar en la utilización de fluidificantes, ¿no? Doctor, Entonces, ¿sirve la acetilcisteína? Sí, la acetilcisteína es una alternativa, ¿no? Enseguida voy a comentarle, pero el mejor fluidificante es el agua, siempre y cuando no estés con manifestaciones de core pulmonar, ¿no? Ahí vamos a utilizar este otro tipo de medicamento. Entonces, lo que tenemos que considerar es los broncodilatadores. Aunque no hay un broncoespasmo manifiesto, no hay sibilancia, pero es una de las medidas que vamos a usar. Entre los broncodilatadores vamos a considerar los anticolinérgicos
los simpático-miméticos y en último las metilsantinas por los efectos adversos. Entonces, la vía inhalatoria es la que preferimos. Generalmente utilizamos el salbutamol, en nuestro medio es el más conocido desde el punto de vista de los simpático-miméticos, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos? Vamos a usar un puff a demanda en primera instancia, es decir, cada que sienta que se fatigue, pero no usarlo más de 4 horas. Es decir, usa intervalos de cada vez más seguido, cada 3 horas, hay más riesgo de efectos adversos que de efectos beneficiosos. ¿Sí? Entonces, luego, ok, no me está funcionando con el salbutamol. Bueno, utilicemos el anticolinérgico. ¿Cuál? Bromuro de hipatropio. Tenemos de acción corta y de acción prolongada. Al comienzo vamos a usar los de acción corta, que es el bromuro de hipatropio. Vamos a usarlo, podemos usarlo en aerosol, en estos puff, así, o podemos usarlo en soluciones para hacer nebulizaciones. Cuando usamos los anticolinéricos, por ejemplo, el Verotec, formoterol, ahí tengan la precaución si lo van a usar para nebulización, porque al fin y al cabo lo que conviene más es usar en nebulización porque estás combinando con el oxígeno. Solo le vas a poner 3 gotitas de la solución con 5 ml de solución fisiológica. Si vas a usar el anticolinérico, ahí puedes usar 20 o 40 gotitas dependiendo del tamaño de la persona. Entonces, no confundan. Y siempre estén alerta si están en el hospital, que la enfermera entienda, porque a veces por rutina, como se usa más frecuente el antagonista de calcio, el anticolinérico, y se confunde, lo que tenías que ponerle 3 gotitas, le pusiste 20, pusiste 40, vas a ver los efectos adversos que se te puede complicar más el paciente, ¿sí? Pero cuando el paciente ya está en la etapa avanzada, se combina los de acción corta con los de acción prolongada. Entonces vamos a usar el formoterol, el salmeterol, en vez del salbutamol, porque el formoterol o el salmeterol, la ventaja que tienen es que su tiempo de vida es de 12 horas. Entonces ya haces un puff en la mañana, haces un puff en la noche. Y sobre demanda le puedes hacer uno de acción corta, ¿sí? O si vas a usar del grupo de los anticolinérgicos, utilizar el tirotropium. Son los más comunes aquí estos dos. El hipatropium de acción corta y el tirotropium. En la literatura vas a encontrar 4 más, pero no los encontrás en el medio. Por eso es que solo te estoy mencionando lo que es más fácil de encontrar, ¿no? Entonces, la dosis de inhalación vas a usar 18 picogramos, ya viene establecido en el aerosol, pero por favor toma en cuenta si lo que vas a usar es en la solución, fíjate la concentración que trae para que no utilices 20 gotas o vas a usar 40 gotas dependiendo. Recuerden que 20 gotas es 1 ml, ¿no? Entonces generalmente hacemos esa proporción en microgramos. Entonces cuando vamos a usar el salmeterol podemos combinarlo. Ahora, si lo voy a combinar de acción corta con acción prolongada, que es porque en primera instancia va a ser a demanda, ¿ok? Don Pedro, doña María, cuando se sienta fatigadito, pues va a agarrar este aerosol en su bolsillo y se va a colocar en la mañana, al mediodía, en la noche. O cada que sienta que le falta aire, lo va a usar. Enseñándole que no tiene que usarlo mucho porque no va a cambiar, no es un broncoespasmo. Lo que estamos buscando, el efecto de este medicamento es tratar de disminuir la reacción inflamatoria más que el broncoespasmo, porque no hay broncoespasmo. Y luego lo vas combinando. Como no mejora el paciente, vas a ir combinando un beta con un anticolinérico para ver si puedes
Pero cuando combina, Habana, basta. Pero cuando lo combinas, el conflicto está de que potencializamos los efectos adversos. Entonces, el efecto que no queremos tener no es el temblor, no es la fatiga, no es la sudoración, no es la náusea. El que no queremos tener es la arritmia. Porque estos tienen efectos. Ustedes van a ver que en los pacientes que tienen bradicardia por Chagas, en ocasiones usamos este tipo de medicamentos para tratar de que el efecto adverso nos ayude a estimular un poquito la función miocárdica, ¿no? Entonces, un paciente que está hipóxico tiene más riesgo de arritmia, entonces sumarle el riesgo y eso es lo que no queremos. De ahí que tenemos que enseñarle al paciente de que no es cuánto se ponga para que haga mejor efecto. Entonces los intervalos, el paciente tiene que entenderlo. Al final termina cambiándote a vos como médico porque piensa que sos vos el que no está solucionando. A medida que va avanzando el cuadro, va combinando ya con un corticoide. Al comienzo empezaste con tu agonista beta 2, después mezclaste, se lo sacaste el salbutamol y le diste un anticolinérgico, después le vas combinando y ya vienen medicamentos que vienen combinados los dos. En una presentación, la norma de la ley del medicamento se dice que no tenés que dar combinado, tenés que darlo por separado para reconocer, así dice. Pero en el comercio te van a dar mezclado, porque se necesita y le sale más económico, pues no, en vez de comprarse 2 chiguetes o 2 spray o 2 frascos, terminan comprándose uno y es un poco más económico. Y en ocasiones vamos a combinar 3 medicamentos. Vas a combinar tu agonista, tu anticolinérgico. Recuerden que cuando ya estamos combinando es cuando ya el proceso está más avanzado y de preferencia ya no vamos con el de acción corta, jóvenes. Estamos con el de acción prolongada y con un refuerzo de acción corta. Y luego vas a ir combinando con los corticoides. Corticoides, de preferencia también empezamos con los inhaladores. Podemos usar la beclometasona, la fluticasona, el budesonide, todos los que ya aprendieron en farmacología, ahí nos toca recordar cuál les voy a usar. ¿Y cuál uso? Tengo que saber, me doy una vueltita siempre por la farmacia. Ahora ya no necesitan meterse a la farmacia, simplemente entran a Farmacia Chávez y entran a Farmacor y ahí les salen los precios. Entonces siempre es bueno saber cuál es el más económico de los medicamentos, porque vamos a ver que tengo medicamentos que hasta $10,000 tengo que gastar en un solo medicamento para este tipo de paciente que no responde. Bueno, el que tiene plata no me preocupa, pero hay un paciente que no tiene, y recuerden que no es un tratamiento de una semanita, estamos hablando de semanas, meses o años que vamos a, entonces el bolsillo siempre, no todos tienen un bolsillo como el de ustedes, algunos tienen un bolsillo más apretado, entonces yo como médico tengo que saber cuál de estos remedios es un poquito más económico porque para que le ayuden, ¿no? Entonces, el corticoide lo uso solo primero. Ok, le quito el broncodilatador, el anticolinérgico, el beta 2, se lo quito y trato de ver si logro bloquear la inflamación con solo el corticoide. Entonces comienzo, tomemos como ejemplo la mometasona o la budesonide o la beclometasona. Le voy a dar un PAF cada 6 horas o cada 8 horas. Y una recomendación, cada que el paciente use su inhalador o su nebulización con el corticoide, a los 5 minutos que se enjuague la boca, para que tenga las menos posibilidades de tener la moniliasis, es decir, el hongo que favorece siempre este uso de corticoides y el efecto mecánico. Entonces, don Pedro, doña María, por favor, no se olvide, después de 5 minutos que utilizó su inhalador, enjuáguese la boquita, ¿sí? Entonces, cuando usamos el corticoide, hay un 25 a 30% de reducción de los cuadros de exacerbaciones, ¿sí? Ahora, pero cuando el paciente no está mejorando, a veces lo combinamos con los broncodilatadores, ¿sí? Vienen combinados o vienen separados como ustedes quieran.
por ejemplo, Erolan de LC, no le estoy haciendo propaganda, simplemente estoy mencionando que viene combinado salbutamol con la beclometasona. Pero repito, primero empiecen separadito, después los van a ir combinando y va a llegar un momento en que vas a tener que usar tu corticoide por vía oral. Prednisona, empezar primero con 5 miligramos, después vas con 10, después vas con 15, después vas con 20, 30, a veces llego hasta 60 miligramos y con todos los efectos adversos que sabemos, ¿no? Pero el paciente se desespera, quiere mejorar y lo intentamos, ¿no? Intentamos subir dosis altas para tratar de bloquear ese proceso inflamatorio, aunque una vez que está establecido es muy difícil, pero en algunos pacientes responden, les cuento. También un año con solo los inhaladores, el otro año ya va sumando. Lo malo es que cuando ya se presenta de moderado a severo, ahí lo que le des no modifica mucho, ¿no? Ahora, algo que sí tienen que considerar que el corticoide por vía inhalatoria tiene menos efectos adversos, es decir, que la posibilidad de gastritis, la posibilidad de osteopenia, osteoporosis, las posibilidades de úlceras son menores, porque la absorción es menor, ¿sí? Entonces, el que quiera, lo que aprendieron en farmacología, ustedes deciden. Y siempre, por favor, revisen el que le van a dar. No todos los medicamentos traen las mismas concentraciones. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta. Por suerte, al paciente no le decimos que utilice 480 microgramos. Le decimos simplemente use un PAF. Agarre un chico. Y algo que tienen que aprender a enseñarle al paciente es que mientras lo está batiendo el aerosol, ¿se ve mi cámara o no se ve mi cámara? Se ve, doctor. Ok, mientras lo está batiendo, digamos que este es el aerosol, lo está batiendo, le pedimos que bote todo el aire. Cuando vacíe, que no haga como en la película, que lo meta el spray dentro de la boca. ¡Cha! No, eso no ayuda. Lo que tenemos que enseñarle es que apunte, botó el aire y luego apunte la boca, ¡cha! Dispara y cierre la boca. Y mete el aire por la nariz para que sirva la boca como una aerocámara y la dispersión del medicamento sea más homogénea, porque no es lo mismo. Entonces, eso es algo que hay quien me lo cuenta el chiste del inhalador del Dr. House. ¿Alguien lo sabe? Vamos a terminar la clase. Un punto, si me lo cuentan bonito. A ver, cuéntelo. Una mujer que viene al consultorio, no al Dr. House, y le dice que ella está usando su inhalador por más de una semana, pero no le hace efecto. Entonces, el doctor le dice que le muestre cómo lo usa, y ella le dice que tuvo cuidado, la cosa del usarlo. Entonces, se lo muestra y se lo usa como si fuera un perfume. Ese fue gracioso, ¿no? Imagínense, usar el aerosol como perfume nunca podría hacer efecto, ¿no? Gracias por alegrarnos la noche, querido futuro colega. Entonces, solo tenemos que ver cuál utilizamos. Todos los corticoides inhalados favorecen. Simplemente las concentraciones de las dosis son diferentes. Y vamos a llegar a usar con el tiempo por vía oral. Aparte de la prednisona, hay esquemas que hablan de la dexametasona, pero la dexametasona debemos recordar que tiene acción más mineralocorticoide que glucocorticoide. Entonces podemos usar 0,5, 4, 8 miligramos, depende, y se usa también por tiempo prolongado. Lo que sí hay que tomar en cuenta cuando le viene emergencia el paciente en esa insuficiencia respiratoria y ya un cuadro avanzado, a veces nos vemos tentados, como en el asma, a usar corticoides por vía parenteral y queremos que actúe inmediato. El corticoide, sea asma, sea lo que sea, parenteral, recién a partir de los 30 minutos efectivo.
Pero tengan la consideración de que estos pacientes ya vienen usando corticoides, entonces la dosis que voy a administrar va a ser a mitad de dosis, ¿sí? No va a ser a dosis plena. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta, como aprendimos en farmacología, que los pacientes que usan corticoides por largo tiempo no deben suspenderlo de manera súbita, porque los efectos que hace a nivel del sistema del eje del cortisol, vas a tener un paciente con choque que se le bajó la presión y no le va a subir con nada. Le pongas lo que le pongas, no va a mejorar, a no ser que le dé su corticoide nuevamente, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta que luego el paciente, como no mejora, me veo tentado a darle la teofilina, el famoso Meridian. El Meridian lo vamos a usar a dosis de 6 a 8 miligramos por kilo. Vienen tabletas de 100 miligramos y tabletas de 300 miligramos de liberación prolongada, efectos retardados. Entonces, generalmente le damos 100 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Y cuando viene en crisis, tratamos de hacerlo por vía parenteral, el famoso Meridian que viene de 200, ponemos 2 ampollas en 100 y se lo largamos rapidito. Lamentablemente no hay mucho que hacer, porque recuerden, no es broncoespasmo, no hay contracción de los músculos, pero sí alivia. La teofilina, la aminofilina se la utilizaba en el asma cardíaca. Antiguamente le decían asma cardíaca a algunos pacientes con insuficiencia cardíaca que respondían a este tipo de medicamentos, porque obviamente tiene un efecto nootrópico a nivel del músculo cardíaco, ¿no? Por eso es el término de asma cardíaca. Pero lo dejamos como último escalón por los efectos adversos que tienen más riesgo, ¿sí? Y como comentaba, para terminar, la compañera, es la acetilcisteína. ¿Cuándo utilizo los fluidificantes, los mucolíticos? Cuando el paciente ya está en fase de problemas cardíacos, el mejor fluidificante para esas glándulas mucosas es darle agua. Pero en etapas avanzadas ya no conviene darles agua porque se sobrecarga, como ya están en insuficiencia cardíaca, entonces ahí tenemos que darle. Le damos el Flumicil en nebulizaciones o se lo damos en sobres para diluir cada 8 horas. Eso podemos usarlo, ¿sí? Pero recuerden que la hiperproducción no la frenas, simplemente tratas de que ese moco no sea tan denso y evitar los tapones mucosos para evitar los famosos tapones que nos hacen las bronquiectasias. Ok, vamos a quedar aquí. La siguiente clase vamos a avanzar asma, pero antes de comenzar asma voy a terminar con este tema. No quiero correr con el tema de los antibióticos, pero con el tema del asma lo complementamos un poquito, porque me falta hablar de los monoclonales un poquito más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, antes de irse, si no tienen alguna pregunta para la siguiente clase, entonces pueden tirar una lectura de... Una pregunta, ¿están utilizando la literatura que les he puesto en el Drive? Ok, y yo sugiero que el que está más práctico, más condensadito para revisar es el de medicina interna que está en español. Denme un minutito, se los muestro para que... Porque el otro día me sorprendí ver a algunos compañeros que el centro de estudiantes se ha tomado la molestia de hacer un cuestionario y todas las preguntas están ahí. No estoy en contra de repasar por el cuestionario, pero me gustaría que más lo comprendan el proceso, que no lean, digamos, preguntas y respuestas sin entender la fisiopatología, ¿no? Entonces tenemos que entrar a presencial. Presencial, SAS, acceder. Entramos a mis cursos. Medicina interna 1 y bronquitis, insuficiencia práctica, no, clase grabada.
Avisos. Ah, el material no está aquí, el material está en el Classroom, ¿no? Sí, acá, a ver. Radiografía, ¿dónde está? Tablón. Mira, se ve que no lo miran porque no me están corrigiendo dónde está. Doctor, en Classroom a mí no me abre, me pedía código. Un permiso. No le abrí el... ¿Por qué si les pasé el código RU3YBQ? Está en el Telegram. Se lo paso ahorita otra vez. Debe ser porque usted se ha inscrito tarde, ¿no? Se lo estoy poniendo al chat. Ahí lo tiene, señorita. RU3YPPQ. Ok, voy a actualizar el Drive. Se les voy a pasar para que estén en el... Estoy viendo que en la clase del Moodle de la universidad no lo estoy viendo. Teóricamente debería estar aquí en chat de la teoría, consultas, Telegram, introducción, métodos, COVID, neumonía, prácticas, clases grabadas. No está. Ok, le voy a actualizar. Bien, que revise. ¿Preguntas? Ok, que tenga muy buenas noches. Está un poco fresco. Dime. ¿Por qué? Ah, lo han sacado el archivo, le cuento, lo sentido, el archivo que ha solicitado no existe, seguro que no los han sacado porque... Es que esas clases grabadas eran del año pasado cuando hicimos COVID, porque tuberculosis la hemos hecho de manera presencial. Ok, voy a revisar si tengo los archivos y las voy a subir a ver aquí en clases archivadas. Ok, voy a revisar y les comento, ¿de acuerdo? Bueno, Gracias, doctor. que tengan buenas noches. Vale, pues, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Doctor.